Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Por una Nueva Vida. Le damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros esta noche. El día de hoy vamos a tener un tema pues muy interesante que a veces muchos hablamos del tema, sin embargo poco conocemos, o al menos ese es mi punto de vista. El tema que abordaremos el día de hoy es Alzheimer y crisis familiar. Es una enfermedad, bueno, que podemos ver a lo mejor en televisión o que algunos tal vez lo hayan vivido con algún familiar, en el cual, bueno, algunas capacidades pues se van perdiendo en el adulto mayor, es lo que podemos ver a través de estos medios. Y bueno, esto obviamente va complicando la dinámica familiar, hay un desgaste, ¿sí? De todos los miembros de la familia, y obviamente vamos a hablar un poquito acerca de esto y cómo intervenir desde el hogar y a qué medios acudir para recibir un tratamiento. Para hablar de este tema, bueno, tenemos con nosotros a la psicóloga Cristina Blanca Salado, quien es psicóloga de ADINAM, Asociación Civil. Hola, Cris. Gracias por estar con nosotros, Cris. Y también quiero presentarles al doctor Rosendo Sandoval Angón. Él es médico psiquiatra de la Fundación Hans Asperger. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a ambos por estar con nosotros, y a ustedes, bueno, los invitamos a que permanezcan con nosotros. Si tienen alguna duda, alguna pregunta hacia los invitados, bueno, están los números telefónicos para que ustedes puedan pues llamar, dar algún comentario, contar tal vez alguna experiencia o preguntar si es que ustedes se identifican con el tema o conocen a alguien que esté en estas circunstancias. Y bien, para comenzar quisiéramos que nos explicaran qué es el Alzheimer precisamente, cuál es el origen, de dónde viene, de qué trata. Ok, bueno, es un tipo de demencia, es progresiva, es también irreversible este tipo de demencia. Se dice que es común de la etapa adulta mayor, sin embargo puede presentarse también en la adultez a partir de los 35 años. Ok. ¿Sí? Es la demencia Alzheimer, es el prototipo de las demencias corticales, ¿no? Y como decía bien la licenciada, es una demencia irreversible, progresiva, con consecuencias fatales, ¿no? Este término de reversibilidad y irreversibilidad se utilizaba antiguamente porque se catalogaba que todas las enfermedades en general eran irreversibles. En fechas últimas se detecta que hay enfermedades o hay demencias en las cuales, dependiendo de la etiología que se provoque el síndrome demencial, si se actúa de manera oportuna y adecuadamente, se puede ver una remisión muy drástica. En este caso, entonces, el Alzheimer... En el caso del Alzheimer es una demencia progresiva, ¿no? De la corteza. Es una disminución de las neuronas, principalmente en la corteza, hipocampo y parietal, ¿sí? Donde la característica es la disminución de las neuronas, que da como consecuencia una atrofia cortical. Okay. ¿Cuál es el origen de esta enfermedad? Ok, es a veces un poco difícil detectar cuál es el origen, es decir, la sintomatología es difícil de detectar en un principio. Sin embargo, cuando se va pasando el tiempo, llega al punto donde la enfermedad se agrava y entonces ya son muy evidentes. Por ejemplo, periodos de olvido de las cosas, incluso de la memoria a corto plazo, es decir, momentos antes pude estar con familiares saludándolos y de repente los vuelvo a saludar porque ya se me olvidó que ya estaban ahí. Entonces hay estos episodios de olvido, entonces con el tiempo se van siendo más frecuentes y va siendo más marcada los síntomas de la enfermedad. ¿Con la memoria a largo plazo sucede algo parecido? La memoria a largo plazo se conserva, hay recuerdos que se conservan y hay lucidez, momentos de lucidez durante la enfermedad. Entonces, parte de un tratamiento en específico
es tratar de recordar esos momentos y echar mano de todos esos momentos que la persona pudo estar viviendo, por ejemplo, sucesos muy importantes. Ok. ¿De dónde surge el nombre, doctor? ¿De dónde surge el nombre? Por allá como en 1906, Alois Alzheimer estaba estudiando justamente estos problemas de memoria, ¿no? A la par con Emilio Kraepelin. Alois era alumno de Emilio Kraepelin, en ese tiempo estaba Kraepelin estudiando la esquizofrenia, y de ahí que él decía que la esquizofrenia era una demencia precoz. Alois, que era su alumno de Kraepelin, le comunica que tiene una paciente de 50, 51 años. Oye, yo tengo una paciente que tiene las características que tú me describes, fallos en la memoria, ¿no? Es de ahí que empieza a nombrársele demencia Alzheimer en honor a este alumno de Kraepelin. Está como diagnosticado como tal, así, esta entidad, es en 1906 cuando se publica el libro de Alois Alzheimer, y que de allá mucha gente lo conoce. Ya viene el alemán, justamente un médico alemán, ¿no? Esta pacientita llamada Auguste D., aparte de los fallos de memoria, tenía delirios, tenía alucinaciones, básicamente eran delirios de celos, ¿no? Junto con el cortejo de síntomas. Después, post-mortem, notifican que existe una atrofia cortical, una disminución de las neuronas, sobre todo en la corteza frontal. Y bueno, últimamente no se sabe de dónde viene, cuál es la etiología, ¿no? Seguimos sin saber, no sabemos si esta disminución de las neuronas sea una respuesta normal del envejecimiento, ¿no? Si hay una disminución de neuronas, sin embargo, vejez no significa demencia, ¿no? Claro. Pero en este tipo de pacientes está esta degeneración, las características del Alzheimer, la formación de microfilamentos que se pueden encontrar en personas normales, pero que no existe. Está la atrofia, pero no existe la enfermedad como tal, los fallos de memoria. Cuando sean los fallos de memoria, generalmente ya hay una cierta evolución de la enfermedad. Generalmente empiezan los problemas en la planeación, en la secuenciación y proyección a futuro, ¿no? Hay algunos cambios de personalidad. Me viene a la mente ahorita un pacientito que después de esperar 18 años la base en una institución pública, a los 2 años de que le llega a la base, comienza a tener algunos errores diríamos nosotros, de juicio, a afirmar él solo sus incapacidades y sus pases de salida. O sea, los fallos de memoria todavía no están, sin embargo, los cambios de la personalidad sí están presentes mucho antes, ¿no? Entonces es bien común que nos llega a la consulta un paciente traído por los familiares, en donde el paciente está agresivo, o el paciente inventa cosas, o dice que le están robando, ¿no? Uno empieza a buscar fallos sobre la memoria, efectivamente ya están. Uno empieza a sospechar el diagnóstico de una probable demencia, cualquier demencia, ¿no? No puede ser demencia, porque él se acuerda de hechos, desde que yo era niño y ni siquiera yo me acuerdo. Sí, efectivamente, los fallos de memoria se refieren, el Alzheimer sobre todo, tienen una incapacidad para la memoria retentiva, tienen memoria a largo plazo conservada, pero la memoria a corto plazo o inmediata está abolida, tiene esta incapacidad para aprender cosas nuevas. Y así durante la entrevista uno le puede preguntar que si recuerda el nombre, no lo recuerda, se lo dije, pueden falsificar y decir que sí o decir que no, igual con los objetos.
Si uno nombra 1, 2, 3 o 5 objetos, les dice, se los voy a volver a preguntar, no los pueden recordar, el médico mañosamente le puede dar otros nombres de utensilios y puede decir que sí, pero tiende a confabular. Entonces de ahí que las crisis con los familiares se está inventando y que les roban. Entonces decimos, este paciente tiende a hacer unos cuadros psicóticos debido a esas confabulaciones. Pero efectivamente la memoria inmediata es la que se ve perjudicada, ¿no? Está disminuida. ¿Algún comentario? Pues básicamente muchas de las terapias se centran en recuperar parte de estos recuerdos, de esta memoria a largo plazo que aún se preserva. Y para ello hay terapias de reminiscencia, de recuerdo, echar mano del uso de fotografías, del álbum familiar, ¿no?, que todo mundo tiene en casa, y de repente empezar con el familiar a recordarle qué sucesos han pasado. Sin embargo, sí llega al punto donde el cuidador, en este caso el familiar, tiene mucho desgaste precisamente porque tiene que estar recordándole a cada instante lo que pasó. Lo que sucedió. Lo que sucedió. Ok. Sí, bueno, pues es bastante complicado llegar a este abordaje, no es bastante desgastante, puesto que debe de ser todos los días y a cada rato, ¿no? Vamos a ver un video que preparamos para ustedes y regresamos para seguir hablando del tema. El Alzheimer existe desde hace miles de años y siempre ha sido una tragedia personal y familiar. Pero ahora se está convirtiendo en una catástrofe social. ¿Por qué? Porque la gente ahora vive más que antes gracias a la medicina moderna. Cientos de millones de personas llegan a los 80, 90 y 100 años. Desgraciadamente, el riesgo de contraer Alzheimer se incrementa con la edad. A nivel mundial, aproximadamente un 1% de las personas de 65 años tiene la enfermedad. Este porcentaje sube al 10% a los 75 años y alrededor del 20% a los 85 años. En la actualidad, 24 millones de personas padecen esta enfermedad mortal en todo el mundo. Una cifra que podría duplicarse en los próximos 20 años y que volvería a duplicarse si no hacemos algo para frenarla o detenerla. Los costos se dispararán y amenazarán con llevar a la bancarrota a los sistemas de salud nacionales. El Alzheimer es una enfermedad que causará estragos en las economías y comunidades de todo el mundo. La buena noticia es que ahora los científicos entienden mucho cómo el Alzheimer destruye el cerebro y tienen muchas ideas buenas sobre cómo detenerlo. Lo malo es que la investigación del Alzheimer es cara y lenta y no obtiene el apoyo gubernamental que necesita urgentemente. Nos enfrentamos a una epidemia intolerable y despiadadamente cara. Como sociedad, no podemos dejar que esta enfermedad continúe su rumbo actual. Debemos luchar contra el Alzheimer con toda la energía posible. Por favor, colabore ayudando a que sus amigos, vecinos y representantes entiendan la urgencia de la epidemia del Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad del cerebro lenta y mortal que afecta a 1 de cada 10 personas mayores de 65 años. Nadie es inmune. La enfermedad es progresiva a medida que 2 fragmentos anormales de proteínas llamados placas y ovillos se acumulan en el cerebro y matan a sus células. Comienzan a acumularse aquí, cerca del hipocampo, la parte del cerebro donde inicialmente se forman los recuerdos. Con el paso de los años, las placas y ovillos destruyen lentamente el hipocampo, haciendo más difícil crear nuevos recuerdos. Los afectados no pueden acordarse de situaciones sencillas ocurridas hace escasas horas o días. Posteriormente, las placas y ovillos se expanden a otras regiones del cerebro, matando células y afectando a otras funciones. Esta expansión causa las diferentes etapas de Alzheimer. Desde el hipocampo, la enfermedad se expande aquí, la región del cerebro donde se procesa el lenguaje.
Cada vez es más difícil encontrar la palabra correcta. Después, la enfermedad llega a la parte frontal del cerebro donde se produce el pensamiento lógico. Gradualmente, la persona comienza a perder la capacidad de resolver problemas, entender conceptos y hacer planes. Posteriormente, las placas y ovillos invaden la zona donde se regulan las emociones. El paciente pierde gradualmente el control de su estado emocional y de sus sentimientos. A continuación, la enfermedad se mueve donde el cerebro da sentido a las cosas que ve, oye y huele. En esta etapa, el Alzheimer altera considerablemente los sentidos de la persona y puede provocar alucinaciones. A la larga, las placas y ovillos borran los recuerdos más antiguos y queridos de la persona que se almacenan aquí, en la parte posterior del cerebro. Casi al final, la enfermedad altera el equilibrio y coordinación del enfermo, y en la última etapa, destruye la parte del cerebro que regula la respiración y el corazón. La progresión desde la fase inicial hasta el fallecimiento es lenta y gradual, y en promedio dura de 8 a 10 años. Los científicos se apresuran a buscar una forma de prevenir o tratar la enfermedad antes de que se lleve a otra generación. Y podrían estar cerca. Saben que tienen que mejorar los fármacos actuales que tratan algunos síntomas, pero no llegan a detener la enfermedad. Creen que la mayor esperanza es detener la formación de las placas de Alzheimer. Estas placas se componen de fragmentos de una pegajosa proteína llamada beta-amiloide, formada por accidente por la mala disolución de una proteína natural llamada APP. Piense en las APP como si fueran botellas de cristal a reciclar con cada uso. Pero algo falla estrepitosamente. Justo antes de fundirse, las botellas se rompen en fragmentos afilados y pegajosos. Los fragmentos beta-amiloides que posteriormente se convierten en placas. Muchos científicos creen que si pueden interrumpir este proceso o eliminar el beta-amiloide, la enfermedad de Alzheimer desaparecerá para siempre. Hay varias formas posibles de lograrlo y ya se están usando varios fármacos para probar su seguridad y eficacia. También se están probando otros medicamentos para ver si pueden ayudar contra el Alzheimer. El problema es que todas estas pruebas con fármacos llevan mucho tiempo y son muy caras. Y como el Alzheimer se desarrolla lentamente, se tarda mucho tiempo en comprobar el beneficio de los nuevos medicamentos. A alguien de su familia le acaban de diagnosticar que sufre probablemente de Alzheimer, podría sentirse abrumado de preocupación y responsabilidad. Debe saber que si bien la carga que soporta es pesada, existen excelentes recursos para ayudarles a usted y a su familia. El primero y el más importante es su doctor, que debería ayudarle a entender cuál es su diagnóstico, lo que significa, cómo tratar los síntomas y cómo reevaluar el diagnóstico con el paso del tiempo. Otro paso importante es buscar expertos jurídicos y financieros que le ayuden con la planificación patrimonial, el poder notarial y los planes de cuidado a largo plazo. Es de suma importancia que ponga en orden sus asuntos antes de que avance la enfermedad. Y finalmente, existe una amplia red de servicios sociales para proveer a su familia apoyo financiero, físico y emocional. Con la ayuda de otros, puede aprender más sobre la enfermedad, encontrar el doctor adecuado, unirse a un grupo de apoyo y obtener el cuidado que necesitan las familias de un afectado de Alzheimer. Bien, pues ahí lo tenemos, un poquito de esto que estábamos hablando acerca de esta enfermedad de Alzheimer. Y bueno, al final algunas de las recomendaciones que también estaremos abordando el día de hoy con nuestros especialistas. ¿Qué les pareció el video? Pregunto. Muy general de lo que significa la enfermedad, de tanto las consecuencias para el paciente como para la familia también. Sí. Entonces, en sí no existe alguna razón por la cual se presente este diagnóstico, esta enfermedad.
puede darle a cualquier persona, cualquier persona podría tenerlo, hombres y mujeres, o existe algún tipo de grupo como específico, a lo mejor que se da por, digamos, incidencia más en hombres que en mujeres, o por región, por país, por continente. El video está, a grosso modo, como dice Cristina, muy general, ilustrativo, muy fácil, pero no sé de qué país están hablando, que existen estos recursos, instituciones. Nosotros en nuestro país tercermundista probablemente no haya eso, ¿no? A lo mejor desde un fenómeno cultural, el viejito está chocheando, sí, ¿no? Se le va el avión, ¿no? Sí, generalmente son las... Pero sí, la situación es alarmante, efectivamente se va duplicando, incluso hay quienes hablan de que será hasta un 25%, ¿no? Ahí se quedaron cortos, al 20% llegaron, ¿no? Llegaron hasta el 25% ya la prevalencia, la incidencia. Es por igual a hombres y mujeres. Algunos estudios dicen que es más frecuencia en mujeres, pero generalmente la mujer es más fuerte, la mujer vive más, y entonces estos factores, así como sociodemográficos, son los que influyen para decir existe más prevalencia, más incidencia en las mujeres cuando es a la par, y le da igual a todos los estratos sociales, ¿no? Claro. Nuevamente el factor cultural tiene importancia pues desde el inicio la detección de la enfermedad. Ok, por ejemplo, bueno, ahí como ustedes decían, el video es muy general. Al fin de cuentas, una persona sí puede morir por causa del Alzheimer. Sí. Estoy en una fase ya grave, el cerebro ya no puede mandar las funciones al cuerpo, las funciones como las órdenes, básicas, ¿no? Sí, las órdenes. Es decir, a tal grado que se les olvida ya respirar, ¿no? Incluso, por ejemplo. Sí, por olvido, por esa parte. Por ejemplo, en Adinam sabemos que ustedes atienden grupos de adultos mayores. ¿Han tenido alguna experiencia con alguno de ellos? Sí, claro, sí. Hemos tenido contacto con personas que tienen pérdida de memoria, pero como decía el doctor en un principio, muchas de las personas creen que el abuelito ya está chocheando, que es parte de la vejez, pero no necesariamente. No necesariamente tiene que ver con la edad, ese es un mito. Y muchos de ellos presentan olvido y creen que es algo normal. O hay ocasiones en las que sí, se espantan, pero si somos un poco más quisquillosos en cuestiones del olvido y preguntamos entonces la secuencia para, por ejemplo, olvidar las llaves, ¿no? A ver qué hizo en este día, y logra recordar todos los pasos, entonces ya nos está diciendo que probablemente sea un olvido normal, ¿no? Casual. Casual. Pero hay quienes sí de repente ya empiezan a tener pérdida de memoria mucho más constante, entonces ya estamos hablando de un problema que tiene que ver con Alzheimer. En mi caso he tenido contacto con personas que tienen ya de moderado a grave esta enfermedad. Incluso llegan a presentar la pérdida del lenguaje, entonces emiten ya gruñidos, es decir, ya no tienen la facilidad para poder verbalizar. Okay. Sí, bueno, se puede llegar, o digamos, para que podamos asociarlo con alguna otra enfermedad, tal vez, digamos, estas últimas conductas que mencionas, como una persona que pueda tener algo mejor, un retraso mental profundo, ¿podría ser un poquito el comportamiento, doctor? Parecido, pues, no por las razones, pero sí en la conducta, en el comportamiento, ya en ese caso severo que comentaba Cris. No. La pregunta era de si se podía morir alguien bueno, sí, de esto. Sí. Como decía Cristina, se les olvida respirar, se les olvida comer, se les olvida dormir, se les olvida todas las funciones, ¿no? Se les olvida dónde dejaron las cosas, se les olvida
Si el familiar ya le dijo tal o cual cosa y lo anda persiguiendo y lo anda persiguiendo y anda persiguiendo al cuidador. Entonces desde ahí conductualmente es exasperante para el cuidador. Ya te lo dije, ya te lo repetí, ya te he dicho muchas veces, ¿no? Aparte de la memoria existen otras pérdidas capacidades que es para hacer el diagnóstico de demencia, ¿no? Que es la afasia, la apraxia, ¿sí? Y la secuenciación en la planeación. Generalmente todos nos vamos con la finta de que el diagnóstico lo vamos a hacer solamente con la pérdida de la memoria. La pérdida de la memoria ya es un agregado ya avanzado, ¿no? Se va perdiendo la memoria poco a poco. De hecho, el olvido también es un protector. Es un protector para nuestro cerebro. Si no tuviéramos esos olvidos benignos, seríamos como una computadora que se llena, ¿no? Entonces nuestro cerebro de manera selectiva va eliminando recuerdos que no son importantes. Como ver a lo mejor el anuncio de una tienda en la carretera, la ¿no? memoria selectiva. O un árbol. Entonces eso nos va ayudando para que podamos funcionar dentro de sociedad, dentro de familia, dentro de trabajo, ¿no? Los problemas vienen, y ya cuando se diagnostica demencia, que en las últimas clasificaciones ya se llama deterioro cognitivo mayor, ¿no? Es cuando interfiere justamente en la actividad social, en la actividad laboral, ¿no? Volviendo al tema de cómo diagnosticarlo, ¿sí? Llega el paciente, es con fallo de memoria, uno le da preguntas sobre la orientación, ¿no? Le preguntas el nombre, perfecto, le preguntas el primer apellido de su papá, ¿no? ¿No? Entonces se va perdiendo también la orientación temporoespacial. Hay que descartar, uno de los diagnósticos diferenciales justamente es el delirium. Sin embargo, el delirium también se presenta con mayor frecuencia en los pacientes ancianos, en los pacientes con demencia. Obviamente es un cerebro ya dañado. Entonces lo hace un cerebro es más frágil de hacer o de presentar de lo que quiera. Eventos vasculares, atrofias por anoxia, hipoxia y cualquier otra. Habrá que agregar las enfermedades médicas, diabetes, hipertensión y todas las crónico-degenerativas. Algunas enfermedades anteriormente decían que descartaban. Si eres hipertenso, se descarta Alzheimer. Era uno de los problemas básicamente para diagnosticar Alzheimer, que había que excluir todas las enfermedades y luego decir, si no nos queda nada, entonces es Alzheimer. No, el Alzheimer puede darse junto con una hipertensión, junto con una diabetes, junto con un traumatismo craneoencefálico. De hecho, las teorías que se manejan de cómo se va haciendo esta degeneración del sistema, este deterioro, no se sabe si es una respuesta, si es como una respuesta normal, una respuesta normal del cerebro a estos procesos oxidativos. Y pues, hay unos factores que se pueden prevenir y otros factores que no vamos a poder prevenir. La edad, decía ahí, la edad es uno de los primeros factores. Después de 65 años hay más riesgo y se puede duplicar hasta el 20-25%. Por ejemplo, bueno, dicen que todos los músculos, por ejemplo, si no se trabajan, se van atrofiando. En este caso pasa lo mismo con el cerebro. Bueno, es pregunta, si yo a lo mejor cualquier cosa que quiera recordar, un dato, un teléfono, ¿no? Y es algo que hacemos muchos, ¿no? Por la tecnología. En lugar de memorizarlo, aprenderlo, ¿sí? Espérame, es que luego, yo he escuchado, es que no me sé ni mi número, como nunca me marco, no me lo he aprendido, ¿no? A manera de chiste, ¿no? Si una persona empieza a hacer uso excesivo, por decirlo así, de los artefactos tecnológicos para recordar, por ejemplo, a lo mejor hay personas que tenemos muchas cosas que hacer y llevamos una agenda, pero si abusamos de esa agenda, de recordatorios, de inclusive no me acuerdo de la fecha de cumpleaños de mi mamá, ¿no? Por ejemplo, ¿podríamos favorecer, digamos, indirectamente a la aparición de esta enfermedad? Sí, la respuesta es sí,
y lo que se recomienda mucho, sobre todo, es seguir manteniendo activa la mente. Es decir, seguir leyendo, seguir escribiendo, seguir haciendo este tipo de ejercicios que son como crucigramas, los rompecabezas, todo este tipo de cosas que ayudan a mantener activo el cerebro y que lo están de una u otra forma retroalimentando. Son actividades que te ponen a pensar, entonces se recomienda mucho eso, incluso se dice que ayuda a prevenir este tipo de enfermedades, demencias, perdón, propiamente. Ok, entonces, doctor, si yo ejercito mi cerebro, digamos, disminuyo el riesgo de tener esta enfermedad. Sí, curiosamente uno cuando está en la escuela, en la primaria, dice esto yo lo leía y yo recuerdo que a la primera leída o en la secundaria se me quedaba. Y ahora ya no, le tengo que leer varias veces y varias veces, ¿no? Cierto. Como una manera de ejercicio, ¿no? Para ayudarse. Ok, entonces sí es bastante recomendable la lectura. La lectura. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, les comentaba antes del programa que había escuchado que las personas que hablaban dos o más idiomas, había poca incidencia de Alzheimer relacionado con ello. Pues estudios contradictorios, ¿no? Porque si la enfermedad se desarrolla, después no encuentra qué palabra usar. Bueno, pero si es la palabra extranjera o es la palabra propia, ¿no? Si de por sí ya pásame aquello que sirve para... La de esa. Para eso, la cosa que está arriba de la otra cosa, ¿no? Entonces a veces el tener así como varios idiomas, a veces se le cuatrapea cuál palabra utilizar si la enfermedad se instala. O sea, efectivamente es como un factor así como protector, no totalmente. No totalmente. Sí, lo de hoy es minimizar el pensamiento y hacerlo todo muy fácil, ¿no? Incluso en la escritura es muy común ver que los chicos escriben abreviado, no te preocupes, NTP, ¿no? No te preocupes. Entonces nuestro cerebro va disminuyendo las capacidades, entonces ¿por qué no mantenerlo activo? ¿Por qué no ponerlo a trabajar? Antes eran muy rigurosas estas clases de matemáticas, ¿no? Y te ponían a hacer ahí tus operaciones. Hoy es más fácil sacar el celular y hacer la cuenta ahí, ya no nos ponemos a pensar. Sí, aunque sea un ejercicio rápido, fácil, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé, por flojera a lo mejor mental, pereza mental, le voy a llamar de esa forma, pues es más fácil sacar el teléfono, entrar a la aplicación, hacer la cuenta y listo, ¿no? Que en tiempo obviamente a lo mejor será más, pero bueno, no sé si sea un término correcto, ¿no? Pero podríamos llamarle por esa pereza mental, ¿no? De no querer utilizar nuestro cerebro, por decirlo de alguna forma. Bueno, el Alzheimer ahora hacia la familia, ¿cómo es que, digamos, les pega la noticia a los familiares o a la persona misma, ¿no? Digamos, en ese diagnóstico, ¿cuál es la forma, la manera, si es que existe alguna? Sabemos que, bueno, pueden ser bastantes, bueno, varias, vastas. ¿Cómo toman la noticia estas personas? Pues yo creo que es devastador, ¿no? Porque el hecho de que tú presentes enfermedad de este tipo, una enfermedad de Alzheimer, implica, yo lo considero así, una pérdida. Es decir, tú ya no vuelves a ser el mismo que fuiste antes y has perdido una parte de tu pasado, ¿no? Y ahora es difícil poder recuperarte. Entonces imagínate en ese contexto, ¿no? De entrada tienes que enfrentarte a esta crisis, cómo resolverla ahora, cómo reacomodar toda la lógica de una familia, la vida diaria de una familia. Es complicado. Se pega en la estructura familiar, en el funcionamiento familiar. ¿Cuáles son las crisis que suceden? Cuando nos llega a la familia con el paciente agresivo, delirante, alucinado, con fallas de memoria, ya lleva un recorrido, ¿no? Uno ya les da el diagnóstico de demencia. Quién sabe si sea Alzheimer. En las etapas iniciales, el paciente puede darse cuenta, puede enterarse de que se le olvidan las cosas,
¿no? De hecho, el mismo paciente lo vive como una angustia, ansioso, se puede deprimir, que ese sería uno de los diagnósticos diferenciales, un término también mal llamado pseudodemencia, que alude a una depresión y no a una demencia, pero que mejora con antidepresivos, ¿no? No es una pseudodemencia, es un trastorno depresivo y que por fallas de atención, porque la atención está ensimismada, ha disminuido la capacidad de atender al mundo externo. Bueno, el paciente lo vive, pues sí, con una sensación de duelo o un golpe, y en ese tiempo es cuando habría que, no está esta cultura en nuestro país, cuando te dicen, probablemente tú tienes Alzheimer, ¿no? Lo cierto es que tienes un problema de memoria, tienes un síndrome demencial, se te están olvidando las cosas, date cuenta, no recuerdas a los presidentes, no recuerdas, se te va el avión con las fechas, y has hecho 2 que 3 cosas, malas inversiones, gastos, ¿no? Cuando se da cuenta, obviamente es como cualquier reacción de duelo, hay enojo. Claro. Hay enojo. Cuando el enfermo está en etapa media o terminal, ya no cuenta, ¿no? Lamentablemente el paciente que nos llega es así, en etapa media o en etapa terminal, donde la angustia ahora sí ya es para los familiares, ¿no? Y quiero que me diga qué hacer con él. No lo aguantamos. ¿Se va a curar? ¿Y entonces yo qué hago? ¿No? Obviamente las familias viven de distinta forma los duelos. Para eso hay que considerar la biografía de la familia. ¿Cómo fue este señor? ¿Qué enojos o qué sentimientos y resentimientos tiene la esposa y los hijos a este señor? Si efectivamente hasta que se empezó a demenciar es cuando me enteré de que estaba la otra y de que tenía familia, porque justamente es cuando ya hay una desinhibición y ya lo de puede todo, llegar hay una a contar. desinhibición sexual. Son muy honestos. Son muy honestos. ¿No? Y entonces definitivamente el golpe a la familia va a ser distinto en cada una de ellas, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir una crisis en la familia? ¿Se puede prevenir? Prevenir, yo creo que no. Es algo natural y es algo que pues sucede, ¿no? Por esta noticia. Ya cuando sucede es porque ya tiene la bomba encima, entonces realmente no se puede prevenir nada. ¿Cómo evito que te entres a esta crisis? ¿Cómo evito que no sepas qué hacer con tu familiar? Más bien se puede informar, se puede contener, se le puede brindar acompañamiento psicológico a la familia, que eso es muy importante, ¿no? En el video veíamos grupos de ayuda y demás, pero sí, efectivamente no los hay para estos grupos de personas que enfrentan este tipo de problemáticas. Claro. Pero lo que sí se puede hacer es informar sobre las maneras de cómo atender a su familiar ahora con este nuevo tipo de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, por parte de Adinam, ¿cuál sería la sugerencia o este tratamiento, ese acompañamiento psicológico para las familias? Muchas personas, incluso las personas que tienen una persona adulta mayor en casa, no saben cuáles son los cuidados que ahora deben de tener con ellos. Incluso ya habíamos hablado cuestiones de abandono en los adultos mayores sanos, ¿no? Sí. Pero ya con una persona de este tipo se complejiza aún más la situación. Entonces, básicamente lo que se recomienda hacer, por ejemplo, son terapias de reminiscencia, de recuerdo, terapias para la orientación de la realidad, es decir, recordar fechas, días, sucesos, noticias que están ocurriendo en el momento actual. Otro tipo de terapias, se me ocurre esto de estimulación cognitiva, ¿no?, para ellos. Y obviamente la parte del acompañamiento para las familias, que es importante. Y precisamente la parte emocional de la familia o del cuidador, ¿cómo llevarla? Sí, ellos se enfrentan mucho estrés. Es decir, tienen un familiar que les está preguntando los 365 días del año la misma cosa,
puede generar mucho desgaste. Lo que se puede hacer entonces es que el familiar reconozca sus propias emociones y que también reconozca que debe de tener un espacio para él, debe valorarse también, dedicarse un tiempo para él mismo, sí debe de cuidar a su familiar, pero también lo importante es cuidarse de su salud, partir de ese principio básico y darles estos respiros a los cuidadores, que ellos acepten la ayuda de los familiares, porque a veces ellos mismos se casan con la idea de que deben de estar al pendiente de su familiar y efectivamente no se separan de él las 24 horas del día y asumen mucha culpa, ¿no? Se victimizan también. Entonces, aceptar que también hay más familiares y que también pueden ayudarlos. Ese es el principio también. Bueno, en este caso sus datos están apareciendo, los datos de Adinam en pantalla. ¿Ustedes podrían capacitar, podrían brindar este servicio a las personas que quisieran tomarlo? Sí, claro. Podremos hacer un taller sobre tipos de terapia para personas con alguna demencia y de ese modo poder atacarlas junto con su tratamiento farmacológico, que eso también es muy importante, que no se debe de dejar, ¿no? Claro. Doctor, ¿existe alguna capacitación para los familiares, para el cuidador, para los cuidados que necesitan, cuidados especiales esta persona con Alzheimer? Claro, está desde el bien informar, ¿no? Perdón que insista sobre la entrevista. Está desde el bien informar al paciente qué es lo que te pasa y el bien informar a la familia, ¿no? Sí hay grupos de psicoeducación para familiares, apoyo para ellos, como decía Cris, es un desgaste, hay que dar respiros, hay que beneficiarlos con, en ocasiones, hospitalizaciones breves, que tampoco distancien de la casa, porque esto empeora. Es llegar a una situación nueva, después te acostumbras más al hospital que a la casa, y entonces la casa ya es algo nuevo. Sí. Entonces las situaciones nuevas no las pueden vivenciar, ¿no? A lo mejor se tendrán que hacer ajustes desde la familia, desde el mobiliario, desde el retirar cosas, del dejar la casa libre de objetos con los cuales se pueda dañar. Se tiene que cambiar la rutina, cerrar con llave, ponerle una plaquita al paciente. ¿Sí? Se hacen varias modificaciones en la familia. Claro. Como bueno, por ejemplo, en algunas ocasiones vemos en ciertos medios de comunicación, ¿no?, que se ha extraviado a alguna persona de 80 años o más, y bueno, obviamente las características. Pueden ser estos casos de que a lo mejor el cuidador tuvo un descuido y se salió esta persona. Eso puede llegar a pasar, que salgan y que ya no sepan cómo regresar a casa. Es que un descuido de estarlo cuidando día y noche. Sí. Que ya no existe el día, ya no existe la noche. El familiar no durmió, tampoco el paciente durmió. Aparte, el paciente está en una casa nueva. Su casa ya no es su casa. Y lo que quiere es irse de esa casa. ¿No? Sí, muchos de estos pacientitos, la primer señal de alarma es que se salió. Ya habíamos visto que se olvidaban las cosas, pero ahora sí está bien grave. Se lo traemos porque salió de la casa. Duró perdido 2 días, o duró perdido horas, no sabía dónde andaba. Ya ni nos reconoce. Sí. Por eso es que constantemente está huyendo y por eso está caminando y no para de caminar día y noche. Está en un cuarto tocando una puerta, abriendo esa puerta, despertándolo y ya. ¿Existe alguna medicación especial, digámoslo así, para esta persona con Alzheimer? No hay un tratamiento eficaz, ¿no?, que quite la enfermedad. Presumen que detiene algunos medicamentos, inhibidores de la acetilcolina, ¿no?, que son los que más han demostrado. Estaba antes indicado para los pacientes con demencia en etapas iniciales, sin embargo se ha comprobado que sí funcionan también en etapas medias y avanzadas. Los costos pues también están un poquito elevados. Entonces, sí, me imagino es otra carga.
Bueno, a manera bueno, ya está terminando el tiempo del programa. Bueno, es bastante importante, ¿no?, el que todos conozcamos acerca de esta enfermedad para a lo mejor poder detectarlo en una etapa temprana, que a lo mejor, como lo decía, tal vez no va a haber una reducción del daño, pero sí a lo mejor se puede hacer un poquito más lento este desgaste. ¿Cuáles serían como los puntos claves, sí, muy brevemente, para poder detectar Alzheimer? Sí, hacer caso de estos olvidos, es decir, No minimizar poner atención, no minimizar. Si es que entonces sí puedo recordar una secuencia de lo que hice, probablemente no sea tan alarmante, pero si están siendo recurrentes, entonces sí iniciar con una valoración clínica para descartar cualquier tipo de problema. Recordemos que vejez no significa olvido, ¿sale? Okay. Ese sería como el principio básico. En todo momento ejercitarse, leer, seguir viendo noticias, hacer otro tipo de actividades que mantengan ocupado el cerebro, la mente. Okay. Algo muy básico que a lo mejor una persona familiar pueda detectar y darse cuenta que si su familiar tiene, bueno, puede ser que tenga Alzheimer. Va a ser hasta el olvido. Hasta el olvido. El familiar va a detectar que hay algo hasta que las fallas de memoria ya son importantes, que olvida cosas, que metió o dejó la lumbre con los frijoles puestos y que se quemaron. Hasta el olvido es cuando se preocupa el familiar. Hasta ese momento. ¿Sí? Y el diagnóstico va a ser clínico. O sea, no hay ningún estudio de laboratorio ni de gabinete que te diga esto es una demencia Alzheimer. Podrá orientar en algunos casos para descartar otros procesos, ¿no? A lo mejor un tumor o un infarto, pero no hay un estudio que te diga esto va a ser Alzheimer. Tendrá que ser la evaluación clínica y la sospecha de diagnóstico. Ok, entonces, digamos, ¿no se puede prevenir? No. No se puede prevenir. Se puede diagnosticar hasta que estos olvidos se van viendo más frecuentes, más graves, ¿no? Y obviamente empezar a lo mejor como lo decía el video, si ya existe en alguna etapa temprana y si hay lucidez, bueno, empezar, digamos, a dejar los pendientes, ordenar las cosas, ¿no? Los testamentos y cosas así. Para que después, bueno, evitar a lo mejor conflictos familiares, ¿no? Para que esta aceptación y cambios a lo mejor en la familia, bueno, pues se puedan dar un poquito más en orden, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, por favor, porque eso trae muchos problemas al interior de las familias. Muchos conflictos. Sí. Bueno, ¿alguna recomendación final, doctor? Bueno, en el primer nivel de atención en salud, todo paciente mayor de 60, 65 años habrá que buscarse sistemáticamente fallos de memoria, como para sospechar, porque pasa desapercibido, ¿no? Si a eso le agregamos que el paciente toma varios medicamentos y que puede ser causa de un deterioro cognitivo, estar alertas y canalizar, sea neurólogo o sea psiquiatra, o la atención psicológica, preparar al familiar para lo que venga, que todos vamos para allá. Exactamente, es una muy buena reflexión, todos vamos para allá, hay que estar preparados y como familiar y como paciente si es el caso, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, nos seguimos viendo. Cris, ¿alguna recomendación? Pues yo les diría a todas las familias que están a lo mejor un poco preocupadas, que no se alarmen, hay información, busquen información, asesoría, si es que sí ya tienen el diagnóstico, también busquen atención, busquen acompañamiento psicológico sobre todo, para evitar estas cuestiones de estrés y que a la larga se traduzca en una mala calidad de vida tanto para el cuidador
como para el enfermo. Entonces, es eso, que se acerquen, que no se aíslen, que no tengan miedo de esta nueva etapa, ¿no? De este proceso de enfermedad y sobre todo de la etapa de la vejez. Esa sería mi recomendación. Claro, pues muchísimas gracias. Los datos de Adinam. Adinam está ubicada en La Loma, calle 4, y el número es 144-4450. Ahí estamos ubicados. Quien quiera información puede acudir ahí. Si requieren atención para algún adulto mayor, podemos orientarlos, podemos asesorarlos y con gusto ahí estamos. Sí, gracias. Doctor, los números de la fundación. ¿Cuáles son? Bueno, hablando de eso, ¿no? Hablando del Alzheimer. No, es 4 cuatros y un 2. 46, 4 cuatros, un 2. 46, 4 Para que 4. se pongan a pensar. Y memoricen estos números precisamente para hacer caso a estas recomendaciones. El recordar, el ejercitar nuestro cerebro, obviamente nuestra memoria, pues va a evitar en cierta medida que esta condición pueda aparecer en nosotros. Entonces, bueno, recuerden que el próximo martes ¿sí? Habrá otro programa de Por una Nueva Vida. También recuerden que este programa fue obviamente por el Día del Alzheimer, que fue el pasado 21 de septiembre, y que bueno, obviamente se conmemora, digamos, este día para hacer una reflexión más que otra cosa acerca del cuidado, acerca de esta enfermedad, su origen y bueno, obviamente el estar prevenidos. ¿Okay? Y bueno, también comentarles que el día de mañana a las 9 de la noche en el programa Hablemos de, se estará platicando acerca, y bueno, el tema será la Feria de Tlaxcala, feria que se aproxima y que bueno, a todos de alguna manera pues nos favorece estas festividades. Entonces no se lo pierdan, al igual que el próximo programa pues, de Por una Nueva Vida, el próximo día martes a la misma hora, a las 9 de la noche. Agradecemos mucho su presencia, su atención y que tengan muy buena noche. Hasta luego.